La entrevista de los periodistas. Bien, y a esta hora saludo al doctor Jorge Acosta, reconocido jurista del país, con quien vamos a abordar el tema que acabamos de escuchar referente al incendio de la Contraloría. Doctor, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, con mucho gusto. Un saludo para ustedes y para su abundante audiencia. Bien, doctor, muy amable. El incendio fue hace 7 meses, estamos hablando de la Contraloría, esto fue durante el paro de octubre. El contralor subrogante Pablo Celi ese mismo día responsabilizó al gobierno autor de ser el responsable de este incendio. Y al día siguiente el presidente Lenín Moreno, textualmente, como escuchamos en el reportaje, él aseguró que se quemaron las pruebas de la corrupción correísta. Quiero consultarle, doctor, ¿no resultaron apresuradas esas aseveraciones porque después de 7 meses la Fiscalía no logra determinar responsabilidades aún? Bueno, yo creo que efectivamente todo el mundo se apresuró a señalar con el dedo, ¿no? Gritaron ladrón, ladrón, ladrón para evitar que se coja el verdadero ladrón. Yo creo que eso fue lo que ocurrió ahí. Pero claro, a todo el país nos constó claramente de que los atacantes aparentemente sabían a dónde tenían que dirigirse y entraron en grupos muy pequeños, conforme se vio en las imágenes, como que alguien hubiera dirigido esta operación, porque para mí no fue un ataque desordenado como suelen ser las manifestaciones públicas, por más violentas que éstas sean. Este fue un asunto organizado, nosotros vimos cómo ingresaron, buscaban documentación o carpetas, lo que fuera necesario, una vez cumplido el objetivo, salieron en orden. Entonces eso es más allá de sospechoso. Fíjese que efectivamente en ese sector estaba bastante lleno de fuerza pública de diferentes orígenes, fuerza pública policial, fuerza pública militar, e inclusive había la fuerza privada de custodia de la Contraloría General del Estado. Y sobre ellos se entraron con orquesta, digamos así, como dice el vulgo, ¿no es cierto?, a la Contraloría a causar los daños que causaron. Yo al menos dudo mucho de esa versión y de lo que se conoce, porque la mayoría de la investigación, por no decir toda la investigación, es secreta, pues no, de la Fiscalía General del Estado. Al parecer, efectivamente, esos ciudadanos fueron aceptados y conducidos hacia el fin que ellos perseguían. De modo que a mí no me llama la atención que no se puedan establecer todavía responsabilidades, pese a que ya hubieron afirmaciones muy adelantadas para señalar a alguien como responsable de los hechos. Sí, justamente, doctor, como habíamos escuchado en el reportaje, hay testimonios de personas que fueron detenidas y que rindieron su versión ante la Fiscalía, que aseguran que les abrieron la puerta para que ingresen a la Contraloría. Y posteriormente un guardia de nombre Jorge Sánchez, también él dice que vio a un supuesto guardia haciendo entrar a los manifestantes, y luego cuando les llevaron a la Asamblea Nacional, tanto a los detenidos como a los guardias, este guardia Jorge Sánchez vio que el presunto guardia ya estaba vestido de civil allá. Entonces, eso es algo muy importante que reposa en la Fiscalía. Ahora, la acusación que se ha hecho por parte del Contralor y también por parte del presidente es que se quería destruir las evidencias de la corrupción. Pero tiene lógica esa afirmación cuando ha sido público que las pruebas en contra del expresidente y en contra de exfuncionarios se enviaron ya a la Fiscalía con indicios de responsabilidad penal, con los documentos de respaldo, es decir, las pruebas están ya en manos de la Fiscalía. ¿Qué sentido tenía quemar la Contraloría, doctor? Mira, eso no tiene ningún sentido desde que los documentos originales no reposan en la Contraloría. O sea, los documentos, por ejemplo, de un proceso precontractual, no reposan en la Contraloría. Reposan en las instituciones auditadas, reposan en las notarías. No se olvide de que en las notarías la minuta del contrato se protocoliza juntamente con todos los documentos que han servido
como habilitantes precontractuales a fin de poder realizar ese contrato. Es decir, la documentación está en todo lado. Y peor aún, si Contraloría ya la envió con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía General del Estado. Es decir, no había ningún objeto como para hacer una destrucción que prive a la justicia o a la investigación fiscal de hacer una investigación, como dijo la abogada de estas personas que han sido detenidas, una investigación objetiva. Pero claro, este tipo de asuntos que son altamente politizados y altamente mediatizados, lo que más carecen es de objetividad. Desgraciadamente estamos viviendo en unos momentos donde la justicia es relativa, como decían los antiguos, ¿no? Por ahí hay una mano negra y una justicia relativa. Ahora bien, doctor, según fuentes internas de la Contraloría nos han contado, y eso se reveló en el reportaje, en el incendio se habrían quemado documentos de gastos reservados, 33 informes favorables a Odebrecht, algunos de ellos firmados por el Contralor Pablo Celi y otros documentos. ¿A quién o a quiénes beneficia la desaparición de documentos? Vea, los gastos reservados no se pueden haber quemado. Nunca. Porque ¿qué es lo que hace el Contralor General del Estado cuando examina los gastos reservados? Los examina, saca sus conclusiones y los quema, los destruye. Porque así es el reglamento. Los gastos reservados no pueden ser ventilados de esa manera. No pueden quedar en un archivo, en unas carpetas. No quedan. Luego del examen tienen que ser destruidos. De modo que desde ese punto de vista la afirmación es mentirosa, es mentirosa. Y si se han quemado otro tipo de cosas, acudan pues a las instituciones. Acudan a las instituciones. O está sucediendo lo que sucede, por ejemplo, con el supuesto, con el uso de los aviones presidenciales, donde no hay absolutamente nada. ¿Y sabe qué hicimos cuando nosotros, porque yo soy abogado de unos pilotos de los aviones presidenciales, qué hicimos cuando en Contraloría no habían las carpetas de cada uno de los vuelos? Le pedimos al ex Getae, que ahora es casa militar en la presidencia de la República, y ahí estuvieron todas las carpetas de todos los vuelos, en donde se comprueba de que no hay espacio, por ejemplo, para llevar oro, para llevar drogas, para llevar miles de dólares, millones de dólares en billetes. O sea, las cosas se están cayendo precisamente por su falta de veracidad y por su falta de comprobación fáctica. Yo tengo la impresión, no sé si me equivoque, pero tengo la impresión de que esa quema más bien resultó beneficiosa para quien quiere que no se sepa la verdad de los hechos. Para mí la responsabilidad es al revés. No es para esconder un uso indebido, por ejemplo, de los aviones, sino para esconder el hecho de que no tienen pruebas para comprobar supuestas infracciones. Ahora bien, doctor, volviendo al tema netamente del incendio, de las investigaciones, hubo 33 detenidos. La Fiscalía los acusó primero de terrorismo, luego cambió a sabotaje. Posteriormente, la jueza Ana Guerrón declaró nulo lo actuado en el proceso desde el 5 de diciembre. Y ahora se ha hecho la reapertura de la instrucción, pero en el fondo no hay nada para confirmar la versión del Contralor y del propio presidente de la República y de lo que usted también ha señalado, que esto más bien se está dando la vuelta. No es descabellado entonces la hipótesis que se maneja de que habría sido un autoatentado. Se sospecha, hay una altísima sospecha por ese asunto, ¿no es cierto? Según me han contado sus impresiones varias personas y varios periodistas. Tienen exactamente la misma sensación, ¿no es cierto? Y es triste porque hemos visto que se ha vuelto un modus operandi, es decir, se repite la misma conducta en muchos de los casos, de que primero se agarra a las personas, se les mete a flagrancia, se les toma una versión
y se les acusa de algo. Luego de eso se reformulan cargos y se les acusa de otros delitos. Y es rato de llamarles a la audiencia preparatoria de juicio, se acusa de otro delito. Es decir, no hay un norte, no hay una investigación científica, sino más bien investigaciones políticas, que dan como resultado juicios, perdóneme la expresión, juicios patojos, que en algún momento, aquí o en el exterior, les va a reventar en la cara. Bueno, también ya vamos a hablar de lo que sigue a futuro, ¿no? Pero también fuentes de la Contraloría han revelado que el incendio también habría alcanzado el Departamento de Talento Humano y por ello se habrían perdido las acciones de personal número 113 y número 114 con las que el entonces Contralor Carlos Polit destituyó a Pablo Celi y nombró en su reemplazo como subcontralora a Sabet Chamún el 2 de junio del 2007. ¿Qué implica la posible desaparición de estas acciones de personal, doctor? Yo creo que no se quemaron, pues. Todo el país presenció a través de videos de que en el momento que le entró el señor secretario, me parece que era de apellido Bustos, Adrián Bustos, que entró el secretario a notificarle con el cese de sus funciones, ¿no es cierto? Con la acción de personal en donde él se sabe en las funciones y con la otra acción de personal que encargaba a la doctora Sabet Chamún, me parece, encargaba sí, la Subcontraloría General. Ese rato, ¿qué hizo él? Le empujó al secretario, le arranchó la papelería y rompió delante de todo el país. Delante de todo el país rompió los documentos. De modo que yo no creo que se quemaron ahí. Yo creo que fueron rotos ahí en la Contraloría, como pudo apreciar todo el país. Sí, pero justamente este fue de Polit, hay declaraciones de Polit juramentadas, notariadas. Yo lo vi porque en algún momento le defendía a Polit, ¿no es cierto? Entonces yo soy testigo de mucha de esa documentación. Inclusive uno de los adláteres actuales del señor Celi estuvo sentado en mi despacho. Luego entendimos que estuvo ahí para espiar la estrategia nuestra. Pero él estuvo ahí y constató también de que efectivamente Polit había tomado esas previsiones y que no le correspondía al señor Celi la Contraloría por cuanto ya era removido de su cargo encargado, porque era Contralor encargado por haber sido subcontralor general. Así que ahí no hay incendio. Sí, justamente todo el país fue testigo de lo que usted señaló. Este video se difundió ampliamente en los medios de comunicación, en las redes sociales, cuando el doctor Pablo Celi rompía la acción de personal y con la cual no aceptaba haber sido removido. De personal, claro. Exactamente, pero hay un hecho adicional, que Pablo Celi expidió un acuerdo para asumir como contralor subrogante el 21 de junio del 2017, antes de que se haya conocido o aceptado la renuncia de Carlos Polit. Esto recaería en una ilegalidad también, porque yo entiendo que primero se debía aceptar la renuncia de Carlos Polit para que Pablo Celi emita el acuerdo que fue enviado al registro oficial para él asumir como contralor subrogante ante la ausencia del titular. Vea, dicta ese tipo de acuerdos quien ha sido legalmente designado para el puesto que tiene la posibilidad de reemplazar al titular. Pero si es que ya existía una acción de personal quitándole esa investidura de subcontralor general y contralor encargado y designando a otra persona, nadie, ni él especialmente, podía dictar semejante acuerdo asumiendo las funciones. Primero. Segundo, no se conoció hasta junio ni hasta ahora la renuncia del Contralor General del Estado. El Contralor General del Estado, el titular, dejó de serlo por juicio político. Que fue 15 días después. Después de la fecha que usted acertadamente cita, ¿no es cierto? Ahí es cuando pierde la calidad, cuando ya es censurado, pierde la calidad de Contralor.
no antes. Primero, repito, nadie conoció. Segundo, el juicio fue 15 días después de ese malhadado acuerdo. Y tercero, él no era una autoridad legalmente investida con ese poder, esa característica, ese derecho de subrogar al principal, porque ya fue removido por el titular. Y él rompió los documentos cometiendo una ilegalidad, una arbitrariedad, por decirlo menos. Doctor, con todos estos elementos que usted ya lo ha mencionado, incluso anteriormente en análisis jurídicos que usted ha hecho, usted había señalado anteriormente que Pablo Celi está en el cargo de subcontralor de manera ilegal y en ese sentido todo lo actuado no tendría validez. Recordemos que incluso el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, 2 años después recién ratificó dándole la legalidad a Pablo Celi. Bueno, esas son las cosas que tristemente suceden en nuestro país. A todos nos apenó que este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, encabezado por el doctor Trujillo, que en paz descanse, haya legitimado esa arbitrariedad. Nos llamó la atención, nos sorprendió, nos molestó, nos aterrorizó de cómo es posible que eso haya sucedido, ¿no es cierto? Pero desgraciadamente así son las cosas, y no es solo esa herencia la que nos dejó el doctor Trujillo y su consejo, sino muchas de las autoridades que hoy están haciendo ejecutorias que apenan y aterran a todos los ecuatorianos. En cuanto a la legalidad de sus funciones, de lo que ha hecho hasta ahora, yo pienso que en algún momento se caerán, porque en algún momento habrá autoridades nacionales o extranjeras que les toque conocer y resolver sobre este tema, y ahí se verá cuánto ha valido la firma del señor Celi como Contralor General del Estado. Y se caerán las cosas. Esto dará paso a innumerables acciones a nivel internacional. Nulidades, revisiones, demandas nacionales, daños y perjuicios y demandas de carácter internacional. ¿No ve qué? Tiene que ser una autoridad legítima la que imponga una sanción. Por ejemplo, un IRP, un indicio de responsabilidad penal. Esté firmado por alguien que tenga este tipo de tachas. Yo al menos no creo que tenga validez. Yo creo que tiene serios problemas para mantenerse incólume ante un embate serio de la justicia. Muy bien, doctor. Finalmente, ¿usted cree que lo que está haciendo la Fiscalía, las investigaciones, se va a poder determinar quién fue el responsable del incendio de la Contraloría? ¿No? Quedará en el misterio o pagará a alguien mediante sustos y disgustos, alguien que no tenga nada que ver en el asunto, ¿no? Yo no tengo confianza en que ese tipo de investigaciones lleguen a una verdad absoluta. Muy bien, doctor. De hecho, han pasado ya 7 meses y este tema ya nadie lo trata. Yo no he visto ni en los medios de comunicación ni en la opinión pública. Es un tema que está dormidito por ahí, como dice. Veremos. Bien, quiero agradecerle, doctor Acosta, por habernos acompañado estos minutos y esperamos contar con usted en próximas ocasiones. Muchas gracias y buenas tardes. Con todo gusto. Felicidades, gracias.